Las cosas buenas, agradables y perfectas siempre vienen de Dios. En Dios nunca hay dualidad, nunca en Dios hay una actitud de engaño, no hay un pensamiento de maldad, sino que Dios es santo y todo lo que Él refleja es santidad. Nosotros queremos hoy retomar, o mejor dicho, continuar el estudio que iniciamos antes de ayer domingo, que no pudimos terminar. La parte 2 sigue siendo lo que va a ser el complemento, esperamos que sea, hoy terminemos. El tema es, ¿tienen razón los que menosprecian y profanan a Jesús? Tienen razón. Y quisiéramos que Dios nos ayude una vez más a comprender esto y poder recibir de Él la revelación que necesitamos para guardarnos y para ayudar a otros. Vamos a leer en en Juan capítulo 15 y estaremos leyendo versículo 21 y de allí partimos versículo 19 y luego 21 a 25. Vamos a leer la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos ayudes, que tu gracia, Señor, una vez más la extiendas y podamos comprender tu palabra. Podamos comprender, Señor, y podamos asimilar aquello que es necesario que el alma tenga de forma tan profunda, de una manera tan arraigada, que nada de lo que veamos y escuchemos que sea contrario a tu verdad, nosotros lo recibamos. Hoy queremos suplicarte, Señor, que esta palabra traiga el entendimiento y la sabiduría, la inteligencia espiritual que tú quieres que tenga cada uno de los hijos tuyos que ha nacido de nuevo. En el nombre de Jesús oramos, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y donde quiera que haya una persona escuchando este análisis, esta exposición de tu palabra, haya, Señor, un corazón receptivo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Antes de ayer empezamos a estudiar este tema, como dije al principio, porque algunas de las maneras en que el pensamiento posmoderno se expresa es menospreciando y profanando la persona de Jesús, la vida de Jesús, los hechos de Jesús, sus enseñanzas. Y esta manera se ha convertido ya en algo tan regular, cosa que no se hace con los llamados otros dioses o señores del mundo, sino solo con el Señor Jesús. Y algunas de las cosas que nos llaman la atención es que a Cristo se acusa de tener muchos trastornos mentales, se acusa de que Él era una persona que mantenía una relación secreta, no pública, con María Magdalena, que ella terminó siendo su esposa, que tuvo una hija con ella. Otra de las cosas que se dicen es que el Señor no tenía una identidad sexual correcta. Estas son algunas de las muchas cosas que se dicen del Señor y que tienen mucho poder en este tiempo, porque las personas de este tiempo, en su mayoría, han perdido la capacidad o les ha sido arrancada la capacidad de analizar, de buscar, de estudiar y de pedir a Dios con humildad que enseñe cuál es la verdad. Y aun si no creyeran en Dios, pedir, quiero conocer la verdad. Una actitud que abre el corazón hacia aquello que puede ser el punto
de inflexión en nuestras vidas. Jesús de Nazaret es presentado al mundo como un hombre que enseñaba cosas que no vivía. Y esa contradicción siempre refleja cuando en la vida natural, en el mundo de este tiempo o en cualquier tiempo, una persona es así. Eso refleja que la persona tiene una naturaleza engañosa, que es una persona mentirosa, que es una persona hipócrita, que es una persona que no tiene integridad. ¿Era Jesús así? ¿Era eso lo que él reflejaba? ¿Era eso lo que él enseñaba? Vimos antes de ayer que el Señor públicamente en un momento le dijo a sus enemigos: el que de vosotros pueda hacerlo, señale mi pecado. Dígame cuál, si yo tengo pecado, señálelo. Y esto no pudo ser, nadie pudo decir eso, porque realmente cuando ellos acusaban a Jesús, lo acusaban injustamente. Todos nosotros sabemos que los hijos se parecen a sus padres. Una ley natural que Dios estableció, genética. El Señor permite que nosotros, los hijos, nos parezcamos a nuestros padres, y así sucesivamente. Dios es santo y su naturaleza es santa, también lo dijimos el domingo pasado. Por cuanto Dios dice que Cristo, Jesús, es su Hijo, entonces Cristo tiene que reflejar la naturaleza santa del Padre. Y Dios refleja esa naturaleza, refleja su santidad en conductas y hechos específicos. No es un mito, no es algo que se inventaron los fanáticos que seguían a Dios en la antigüedad y en el día en el tiempo del Señor. Dios es santo y su santidad se ve reflejada en todo, aún en la naturaleza que él hizo, aún en nosotros. Al regalarnos su imagen y semejanza, tenemos la naturaleza de Dios, aunque esa naturaleza ha sido dañada por el pecado. La santidad de Dios no es compatible, jamás. No puede convivir con el pecado, con la maldad, con el engaño, con la impureza. Eso es imposible. Cuando el Señor, Dios eterno, el Creador, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, estaba diciendo, en Él se refleja la naturaleza santa. Él hace lo que a mí me agrada. Él no está siendo Él no es un engañador, Él no es un mentiroso, Él no es una persona desajustada emocionalmente ni mentalmente, no es una persona que refleja o que dice algo pero esconde otra realidad, tiene otra identidad, tiene otra manera de pensar o de ser. Dios estaba diciendo que en el Hijo no había ni maldad, ni pecado, ni engaño. Por lo tanto, cuando Él dice en Él tengo contentamiento, y luego dice en Mateo 17:17 en la transfiguración, a Él oíd, Dios está diciendo pueden seguirlo y deben seguirlo. Es una orden, a Él oíd. Él no va a estar enseñando algo incongruente. En Él no hay falta de integridad. En Él hay justicia, en Él hay verdad. Y Él revela mis enseñanzas tal y como yo le pedí que lo hiciera. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta porción, Juan 15, versículos 18 hasta 21-25, el Señor está diciendo a sus discípulos esa noche especial cuando estaba despidiéndose de ellos, y Él expresa esa grande, profunda enseñanza y revelación antes de ir al Getsemaní. Él les dijo, quiero que de nuevo nosotros veamos algunas cosas muy puntuales. Él habló de aborrecimiento, a Él lo estaban aborreciendo y lo iban a seguir aborreciendo. Y sus discípulos serían también aborrecidos por causa de su nombre. Y el nombre en el contexto de la palabra de Dios tiene que ver con el carácter de la persona. Tiene que ver con lo que la persona refleja en su trato, en su lenguaje, en sus acciones, en sus sentimientos, características, cualidades de la persona. Cristo dijo, mi nombre será aborrecido. El Señor habla también de algo muy especial y tiene que ver con el que su venida tenía propósito. Él habla de sus enseñanzas y habla de sus obras.
Y al hablar de sus enseñanzas y de sus obras, está diciendo, por ejemplo, en las obras, nadie ha hecho esto antes. Y mi enseñanza es una enseñanza que viene del Padre, el que me ha enviado. Pero dice, el Señor dice, que esa enseñanza, esas obras, esos milagros, esos portentos y maravillas que Él hacía, y esa enseñanza que insistía en entregar a cada persona, esas cosas daban testimonio de su naturaleza divina. Y por ser naturaleza divina, era naturaleza santa, sin pecado. Ambas cosas tenía el Señor, el deseo, el plan de Dios, de que esas cosas, lo que Cristo enseñaba, y lo que enseñaba con su vida y lo que enseñaba con su lenguaje oral, el Señor Dios quería, el plan eterno era que esas cosas condujeran a cualquier ser humano al reconocimiento de su pecado y al reconocimiento de que ese que hablaba y hacía esas cosas era el Hijo de Dios. Y por ser Hijo de Dios, por haber sido enviado por Dios, entonces lo que hacía era divino. Él es Dios. Ese es el deseo de Dios. Fue y sigue siendo. Que nosotros, al oír a Jesús, al ver lo que Él hace, al ver la forma en que Él se condujo, nosotros seamos personas redargüidas con su vida y querramos aceptar el amor, el favor de Dios que nos da a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasó ayer? Igual que lo que pasa hoy, que al ver a Cristo, al escucharlo, al notar lo que Él dice, sus enseñanzas no provocan lo que Dios quiso que nos provocara. Esas enseñanzas, el Señor dijo ayer, fueron rechazadas. Las personas en su mayoría rechazaron al Señor. Lo aborrecieron su presencia, aborrecieron su nombre, aborrecieron sus enseñanzas, aborrecieron sus obras. Aun cuando muchos se beneficiaron con sus obras, ni aún así lo reconocieron como el Salvador, el Señor de sus vidas, el Hijo de Dios enviado por Dios a mostrarnos su amor. Y Cristo dijo que justamente esa actitud de rechazo, de aborrecimiento, era lo que les daba a ellos la evidencia a ellos, de ellos salía y a ellos regresaba, la evidencia de que su pecado era lo que resistía el favor de Dios. El Señor dijo, si yo no hubiera venido y si yo no hubiera hecho las cosas que he hecho, no tendrían pecado, pero ahora lo tienen, porque sí saben, sí han oído, sí han estado expuestos a la enseñanza, sí han visto mis obras, pero aún así aborrecen eso. Aborrecer a Jesús y profanarlo tiene su origen en el corazón que está contaminado por el pecado, en la mente que se ha envanecido y entiende que puede hacer lo que quiera con su vida, porque como Dios no existe, y si existe no tiene ninguna importancia, el vivir de forma egocéntrica, ególatra, solo querer lo que deseamos, marca de este tiempo, es lo que hace, dice Cristo, que rechacemos su carácter, que rechacemos sus enseñanzas, que rechacemos sus obras. Recuérdalo, Cristo dijo, si no hubiera venido, si no me hubiera mostrado, si no hubiera hecho lo que he hecho, si no hubiera enseñado lo que he enseñado, no tendrían pecado, porque no sabrían del amor de Dios, no sabrían de la oferta de Dios de salvación, pero ellos lo han visto, ellos lo saben, ellos lo conocen y aún así insisten en negarlo. Vamos de nuevo a repasar Juan 3, 19 y 20, que lo vimos el otro día. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay un mecanismo de defensa espiritual. Yo no quiero que la luz vea quién yo soy. Yo no quiero que la luz ponga de manifiesto, saque a la superficie mis malas obras. Yo quiero estar escondido y las tinieblas me ayudan para eso. Además, me gustan las cosas de las tinieblas. Recuerde que dije, es una preferencia afectiva. Y eso tiene mucho peso en nuestras vidas. Aquello que amamos, a eso nos apegamos. Y cuando amamos las tinieblas, no venimos a la luz porque aborrecemos el ser evidenciados. Nos molesta que alguien diga, y en este caso el Señor Jesús, mira tu corazón, mira cómo está, mira tu pecado. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que te has desprendido, te has alejado de Dios y que te gusta hacer lo que estás haciendo. Y al hacer lo que estás haciendo, el rechazo por mí que te lo estoy diciendo es evidente. Me odias, no vienes a mí porque tus obras son malas. Ahora preguntémonos, ¿qué es lo que enseñó el Señor que molestaba tanto? ¿Qué es lo que Él les evidenciaba? Les decía. ¿Qué enseñanzas corrigió que en el modo en que ellos la entendían era fácil y llevadero? Pero cuando Cristo las evidencia, cuando Cristo las trae a la luz, ya les molesta. Ni siquiera les importa si es Dios que me está diciendo que no es así, que no lo haga de esa manera, que eso me lleva a derrota, me lleva a destrucción. No me importa, lo que quiero es seguir haciéndolo como yo quiero. Cuando Cristo señala eso, entonces hay reacciones de rechazo. Pero nunca olvide lo que dije hace un rato. Cristo enfatizó que lo que Dios ha dado para que nosotros creamos y seamos salvos, cuando lo rechazamos, no tenemos excusa delante de Dios de que no sabíamos, de que no entendíamos. Dios, que conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, sabe que sí lo sabemos, pero lo estamos rechazando, lo negamos y lo aborrecemos. ¿Qué enseñó Jesús? Voy a citar algunas cosas porque recuerde que antes de ayer estábamos diciendo que la profanación es tan grande, el aborrecimiento a Jesús es tan grande, que a Él le cargan, a Él le dicen o dicen de Él cosas que para nada tienen que ver con Él y su naturaleza. Deformar la realidad, burlarse del Señor, asignarle cosas que son blasfemas delante de los ojos de Dios. Eso es lo que está de moda. Ahora fíjese bien, empecemos. Y vayamos poniendo junto a esto que vamos a ir diciendo que Cristo enseñaba, con lo que en el día de hoy se dice, con lo que se piensa en el día de hoy. En Mateo capítulo 19 dice la palabra de Dios que ante una pregunta del Señor, una pregunta que le hicieron sus enemigos al Señor, los enemigos, la élite religiosa de ese tiempo, el Señor reiteró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Simplemente. El matrimonio, dice el que lo creó, que es entre un hombre y una mujer. Fíjense bien cómo el Señor dice. Yo quisiera que usted lo viera y lo viéramos con detenimiento, porque es sumamente importante recordar este aspecto. Cristo parte de la historia y dice, Él, estoy en el versículo 4 de Mateo 19, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Atención a esto, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y está diciendo, el Creador los hizo varón y hembra. Y el Creador fue el que estableció, el que diseñó y bendijo el matrimonio. No le estamos preguntando una fuente externa, no le estamos preguntando
a alguien que no estaba ahí, no le estamos preguntando a alguien que ni siquiera conocía eso, está hablándonos aquel que sí estaba, que sí bendijo, que sí hizo. Él está diciendo en el principio. Ahora es sumamente importante enfocar que Cristo habla de algo que está escrito. Está diciendo, ustedes que conocen tanto lo que es las escrituras de Dios, ustedes no han leído eso, ustedes no han leído que Dios hizo eso. Esto cae muy bien en este tiempo, cuando se dice que el matrimonio es cualquier cosa, lo que usted invente. Dios está diciendo que no, que es entre un hombre y una mujer, lo que se llama matrimonio conforme a Dios y con la bendición de Dios. Cuando nosotros seguimos viendo lo que Cristo dijo, tenemos allí lo siguiente. Dios, el Señor Jesús habló y dijo que el divorcio no fue la voluntad de Dios. Mateo 19:6, no es la voluntad de Dios. Esto se lo inventaron los hombres y Él dice que por la dureza del corazón del hombre pasó eso. Y ahora está hablando del varón. Las mujeres que andan diciendo, que insisten en decir que Dios es un misógino, que Dios no quiere saber de la mujer, que Dios es que ha hecho que la mujer sea oprimida, eso no es cierto. El Señor, el Dios eterno, y Jesucristo, el enviado de Dios, el verbo hecho carne, dice que hay un factor específico, que el pecado endureció el corazón del varón, y por eso, por cualquier causa, como ocurría allí y ocurre hoy, las personas se divorciaban por cualquier razón. No había pacto, no había fidelidad. Así sigue el Señor hablando, usted lo puede encontrar en Mateo 19:8 y Mateo 5:31 y 32. Próxima cosa, el Señor enseñó que el adulterio no es tan solo el hecho de pensar, de acostarse, de llevar, de practicar el adulterio, sino que es un pensamiento codicioso. El Señor lo dijo claro, se codicia con el corazón y para Dios ya eso es adulterio. Seguimos chocando con lo que nos enseñan hoy, lo que oímos hoy y lo que Cristo dice. Esas eran las enseñanzas que molestaban, esas eran las cosas que producían alergia. No querían que Cristo enseñara eso. Próxima cosa que el Señor enseñó. Y ahora quiero que pongan atención porque como se dijo el otro día, o traje el otro día, el domingo, estos ejemplos de Elton John, de Netflix, que insisten en que el Señor Jesús tenía problemas de identidad sexual y que él fue seducido. Esta cosa a mí me molesta cuando la digo, me repugna. Él fue seducido. La tentación de Jesús en el desierto no fue lo que la Biblia narró, sino lo que ellos dicen que ocurrió. Esta forma grotesca de una acusación falsa. Nadie lleva a estas personas a un jurado por eso. Deberían estar ahí. Por la forma grotesca, burda y burlona de decir que el Señor falló en la tentación y que el diablo terminó siendo quien ellos dicen que era. En Lucas 17, tengo que leerlo. Lucas 17, dice el Señor de esta manera. Por favor, aquellos que dicen que Cristo nunca habló del problema de identidad sexual, miren lo que el Señor dice. Dice así. Asimismo, estoy leyendo en Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió, otra vez la historia, como sucedió en los días de Lot, persona histórica, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ciudad histórica, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mire ahora la conclusión, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que antes de su regreso a llegar a la tierra y ya no venir como el Salvador para morir en la cruz, ya no viene para dar testimonio de la verdad como le dijo a Pilato, sino que la verdad hecha persona, Jesucristo, viene como Rey, como Señor, viene a juzgar y viene a reinar. Y dice, antes de que eso pase, escuche ahora
cómo él describe la época anterior a su venida. Dice el Señor, asimismo, punto de comparación con punto de comparación, asimismo como sucedió en los días de Lot, asimismo como el día en que Lot salió de Sodoma y los destruyó a todos. Para nosotros entender de qué está hablando Cristo, está hablando de Génesis 19, cuando llegaron esos ángeles en forma de hombres, y los moradores, los hombres de Sodoma, dice la Biblia, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, querían tomar a esas personas y abusarlas. Y entonces, dice el Señor, cayó fuego del cielo y destruyó esas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor, porque eran pecadoras, porque su comportamiento era pecaminoso, porque desagradaba a Dios lo que hacían. Eso es lo que Cristo está diciendo. Está diciendo, yo que soy el Hijo de Dios, que vengo a la tierra a decirle al hombre la verdad, les estoy diciendo que Sodoma existió, que hubo una destrucción de ese lugar, que sí Lot vivió allí, que Dios lo salvó. Está diciendo que fue destruida la ciudad y sus moradores por el pecado. No está adornado, está dicho como es. Quien está hablando es Jesús y molesta su mensaje. En el día de hoy se dice que no, que nada de eso es así. Y más que eso, así como aborrecieron al Señor, empiezan a aborrecer a los que estamos diciendo, porque esto es un acto de amor, decirle a una persona, necesitas encontrarte con Dios para que Dios te ayude a resolver no solo ese problema, todo problema de tu vida. Por lo tanto, decir que Cristo no habló de este problema es falso. Él sí habló de eso. Y esto quiere decir que tanto el matrimonio como el divorcio, como el adulterio, como cualquier situación de deformación en la identidad sexual, Cristo la trató porque Él vino a rescatarnos. Y esto no quiere decir que sea peor que otra cosa, es pecado. Y Dios le llama al pecado, pecado. Cristo murió en la cruz por mi pecado, por nuestros pecados. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en el plan salvador, entonces nos enfocamos en decir, búrlense de Cristo, menosprécienlo, difámenlo, porque no queremos oír lo que Él dice. Deshonrar a Cristo por sus enseñanzas es permanecer en pecado. Eso es lo que dijo Cristo y esto es terrible. Y además dijo, y no tienen excusas. ¿Tú sabes por qué te dice eso? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué nos dice eso? Porque un día tendremos que verlo y no podremos decir, yo no lo sabía. Dios eterno me está diciendo, no tienes excusa. Puedes rechazarme, puedes menospreciarme, pero tú no tienes excusa de que yo vine a buscarte, que vine a salvarte y tú no lo quisiste. Yo quiero leer dos frases dichas por uno de los filósofos conocidos en el mundo del siglo pasado o antepasado, Dostoyevsky, y él dijo de Cristo lo siguiente: creo que no hay nada más encantador, más profundo, más compasivo, más racional, más varonil, más perfecto que Cristo. Y me digo a mí mismo con amor celoso que no solo no hay nadie como Él, sino que nunca llegará a haberlo. Segundo párrafo. Si algún día me demostrara que Cristo está fuera de la verdad y que en realidad la verdad se encuentra fuera de Cristo, entonces preferiría permanecer con Cristo que con la verdad. Fíjese qué cosa tan bella está diciendo. Si algún día Él terminara diciendo que Cristo está fuera de la verdad, que Él no es la verdad, y lo que dice no es la verdad, que lo que enseña no es la verdad, Él dice, y que en realidad la verdad se encuentra fuera de Cristo, que Cristo entonces, al decir que es la verdad, y vivir la verdad, y traer la verdad al mundo, no fuera cierto, Él dice,
preferiría permanecer con Cristo que con la verdad. Y por supuesto, no se puede tener a Cristo sin la verdad. ¿Qué está diciendo este hombre? Que él llegó a la experiencia, llegó al convencimiento de que Cristo es la persona más perfecta. Es el Verbo hecho carne, vivió entre nosotros para enseñarnos, para mostrarnos el camino perfecto, el equilibrio. En Cristo no hay trastornos mentales. Cristo es perfecto y tiene la compasión, por cuanto dice la Biblia, pasó por cada tentación sin pecar. Él tiene compasión de nosotros. Él se muestra como el Dios compasivo que ama y quiere traernos al arrepentimiento. Menospreciar a Cristo, cualquiera de nosotros tiene libertad para hacerlo. Hablar mal de Él, cualquiera puede decidir hacerlo. Pero nadie podrá algún día, y es un día muy cercano, decir, yo no sabía. Dice el Señor, mis enseñanzas, mi vida, mis obras deben encaminarte a un punto de encuentro y decir, Él es incomparable. Él no pecó. Por lo tanto, si Él me dice que yo soy pecador o pecadora por estas cosas que manifiestan la naturaleza mía del pecado, tengo que aceptar su amor. Tengo que venir a Él, a rendirme a Él y hacerlo de corazón. El psiquiatra Pablo Martínez, un hombre español muy conocido en Europa, este hombre dice que nosotros hoy vivimos en un triángulo cuyos valores son, el mundo nos ha enseñado, un triángulo egoísta que nos enseña esta frase, mi derecho a ser yo mismo. Segunda frase, tengo derecho a ser feliz. Tercera frase, mi derecho al cambio. Y estos tres lados del triángulo nos han llevado al hedonismo, al individualismo y al utilitarismo. Por lo tanto, si alguna enseñanza contradice mi necesidad de vivir por placer y para el placer, si alguna enseñanza me quita, me resta, me enseña, me señala que soy una persona que vive de manera individualista, no me importa los demás, yo alcanzo lo que yo quiero, no importa cuánta gente sufra. Si alguna enseñanza, las de Cristo, reflejan delante de mí que yo tengo que hacerme caso porque el más importante soy yo, el mundo gira alrededor de mí, narcisismo, y por lo tanto utilizo a los demás partiendo de mi triángulo egoísta, entonces yo rechazo eso. Hermano, hermana, todos nosotros estamos frente a una realidad, y es la realidad de que el sistema que nos rodea, gobernado, Cristo dijo, por el príncipe de las tinieblas, nos lleva continuamente a rechazar lo bueno y a aceptar lo malo. Nos lleva continuamente a decir que las tinieblas, esa es la luz, y a la luz, eso es tiniebla. Que continuamente cambiamos el sabor de las cosas, y lo que es dulce llamamos amargo, y lo que es amargo le llamamos dulce. Porque no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Déjame decirte, recordarte, mi hermano, mi hermana, y cualquier amigo que nos esté mirando, Cristo nos llama a libertad, no a cautiverio. Nos saca de nuestras cárceles emocionales, mentales, morales, éticas. Nos saca de donde estamos para traernos a la luz, a la sanidad, a la libertad, a la perfección. Y hay un proceso para hacerlo, pero empieza dando un paso, y es un acto de fe. Es decirle al Señor, Señor, yo te creo a ti y quiero hacer tu voluntad. Todo lo que el mundo me enseña y lo que yo he aprendido me falla. Yo no puedo gobernarme a mí mismo, yo no puedo decir voy a mantener esta línea de comportamiento. Siempre fallo. Lo que pienso me esclaviza. Mi voluntad me doblega ante el mal. Yo te necesito. Si llegamos a esto, entonces daremos pasos concretos. Aunque el mundo aborrezca a Cristo, es la persona que más debemos amar.
porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A eso nos invita el Señor, y quiero que tú y yo nos evaluemos. Si ya somos cristianos, nos evaluemos. Estoy viviendo bajo este triángulo egoísta, solo pienso en mí, solo quiero que la vida los que me rodean me den, me llenen, me satisfagan. Solo quiero vivir para el placer. Solo tengo la intención de utilizar a los otros, y cuando entiendo que ya no los necesito, hago como ese mal uso que se hace, tratar a las personas como si fueran Kleenex. Lo usé, te repudié. Es Dios quien nos enseña, eso está en el corazón y necesita ser cambiado. Yo te invito hoy a que tú y yo, dos cosas. Revisemos nuestra creencia, nuestra fe. Revisemos quién es Cristo para nosotros y pongamos en orden nuestra vida. Nosotros le demos a Jesús el trato que Él merece. Lo honremos. Cristo le decía a sus enemigos: ustedes me deshonran porque yo honro al Padre. Juan 8. Ustedes me deshonran. Cristo lo sabía. Pero Él vino a buscar y a salvar, sabía la oscuridad que había. Ahora Él nos invita a colocarlo en el lugar correcto, pero también nos invita a que nosotros no lo deshonremos. Y lo deshonramos con muchas actitudes, con muchas formas de nosotros hablar, por mucho distanciamiento de no tenerlo cerca, lo deshonramos. Permita el Señor que nosotros seamos testimonio en este tiempo. Ante un mundo secular, totalmente contaminado y corrompido, seamos testimonio de que Cristo sí debe ser amado, sí debe ser creído, sí debe ser honrado. Y un día, dice Él, así como tú me confesaste delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que pensarlo, tenemos que acercarnos al Señor y hacerlo de todo corazón. Vamos a orar. Padre, en este momento, reconociendo tu amor y misericordia, nos acercamos para decirte gracias por tu palabra, Señor. Muchas, muchas gracias. Porque es viva, es eficaz. Porque nos enseña la verdad, nos conduce al camino de vida eterna. Porque trae salvación. Y la salvación, Señor, trae libertad, trae sanidad. Porque pones en orden nuestras vidas. Porque nos enseñas qué es la verdad y nos alejas del engaño, la mentira, la doble vida. Nos alejas del camino que nos lleva a perdición. Hoy te pedimos, enséñanos a ser luz y sal en la tierra. Tú nos dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Enséñanos, Señor, a alumbrar. Porque nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, al estar puesta en ti, Señor, alumbra, trae fruto. Y que otros, los que nos rodean, puedan verlo. Y aunque el mundo te niegue, nosotros no te neguemos. Y aunque el mundo te aborrezca, nosotros te amemos. Y aunque el mundo desfigure tu persona, tu obra, tu sacrificio, nosotros siempre, siempre te presentemos como quien eres. El que me ama, el Cordero de Dios, el Verbo hecho carne, el Dios justo y salvador, el que amó de tal manera que se entregó, que te presentemos como el Dios que sana y el Dios que perdona. Si cualquiera de nosotros ha pecado contra ti, Señor, menospreciando tu nombre, riéndose de los chistes que hacen de ti, perdónanos. Pero si nosotros, Señor, estamos alejándonos de ti, que eres la luz, porque amamos, porque nuestro compromiso es con el pecado, hoy te pedimos que nos perdones. Atráenos a ti y seremos salvos. Y no podemos dejar esta noche de orar por todos los enfermos, los necesitados, los afligidos, los deprimidos, los que piensan quitarse la vida. Ten misericordia, Señor, que ellos abran su corazón a ti. Y también te decimos, Padre, líbranos de revolución. Líbranos del peligro que está sobre nosotros y las naciones de la tierra. Y Señor, bendícenos
con reforma y transformación. Bendice cada hogar, cada familia. Bendícelo, Señor. Llena con tu presencia esas vidas para que sus hogares estén llenos también de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente. Abrazos. Que Dios nos permita regresar a su casa con un entendimiento mayor y un amor más comprometido a Él y con Él. Desde aquí, hoy tenemos ayudándonos a Nicole Rodríguez, Guillermo Sanavia, Carlos Martínez y esta sierva. Desde aquí un abrazo en Cristo, un abrazo genuino. Que Dios los bendiga.